El hombre más fiel que lo perdió todo. La historia de Job. Imagina esto. Un hombre extremadamente rico, una familia numerosa, una vida perfecta. Pero en un solo día, pierde su fortuna, sus hijos y su salud. Y lo más inquietante de todo es esto. Su tragedia no comenzó en la tierra, sino en el cielo. La historia de Job revela uno de los momentos más misteriosos de toda la Biblia. Un desafío directo entre Dios y Satanás sobre la fe de un hombre. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la manera de entender el sufrimiento. 1. ¿Quién era Job realmente? La Biblia describe a Job como uno de los hombres más grandes de su tiempo. Vivía en la tierra de Uz y era extremadamente rico, respetado por todos, profundamente fiel a Dios. La Biblia dice, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Pero lo que muchos no saben es qué tan rico era realmente. Según Job 1:3 tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos siervos. En la economía del antiguo Medio Oriente, esto lo convertía en uno de los hombres más poderosos de la región. La Biblia incluso afirma, era el más grande de todos los orientales. Job 1:3. Pero su mayor riqueza no era su dinero, era su integridad espiritual. Cada vez que sus hijos celebraban fiestas, Job ofrecía sacrificios por ellos. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. Job protegía espiritualmente a su familia, aunque no hubiera evidencia de pecado. Pero algo estaba a punto de ocurrir en el cielo, algo que Job jamás vería. 2. El momento secreto en el cielo. Aquí comienza una de las escenas más impactantes de toda la Biblia. Un día, los seres celestiales se presentan delante de Dios, y entre ellos aparece Satán. Entonces, Dios dice algo sorprendente. ¿No has considerado a mi siervo Job? Job 1:8. Dios mismo señala a Job como el ejemplo de fidelidad en la tierra. Pero Satanás responde con una acusación devastadora. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:9. En otras palabras, Satanás afirma que Job solo ama a Dios porque le va bien. Y entonces lanza el desafío. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. Job 1:11. Este es el punto clave de la historia. Dios permite la prueba, pero con un límite. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Lo que ocurre después es devastador. 3. El peor día en la vida de un hombre. En un solo día, la vida de Job se derrumba. Un mensajero llega corriendo. Los sabeos atacaron, robaron los bueyes, mataron a los siervos. Luego llega otro. Un fuego cayó del cielo y destruyó las ovejas. Después otro. Los caldeos robaron los camellos. Pero la noticia final es la peor de todas. Un viento poderoso derribó la casa donde estaban sus hijos, y todos murieron. Y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto, y murieron. Job 1:19. En cuestión de horas, Job pierde todo lo que tenía en el mundo. 4. La reacción que nadie esperaba. Aquí es donde la historia toma un giro impresionante. La mayoría de las personas habría maldecido a Dios, pero Job hace algo diferente. Se levanta, rasga su manto, se afeita la cabeza y se postra en tierra, pero no para protestar, para adorar. Y dice una de las frases más poderosas de toda la Biblia: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La Biblia concluye este momento diciendo: en todo esto no pecó Job. Job 1:22. Pero la prueba aún no había terminado. 5. El segundo ataque. Satanás vuelve a presentarse ante Dios y vuelve a desafiarlo. Dice algo muy revelador sobre la naturaleza humana. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Job 2:4. Entonces, Dios permite otra prueba.
pero nuevamente establece un límite. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. Entonces Job es atacado con dolorosas llagas por todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. El hombre más rico del Oriente ahora está enfermo, cubierto de heridas, sentado en ceniza, rascándose con un pedazo de cerámica. 6. La frase más dura. Incluso su esposa pierde la esperanza. Ella le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero Job responde con una frase que revela su fe. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Y otra vez la Biblia dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. 7. Los amigos que no ayudaron, 3 amigos, llegan a verlo. Elifaz, Bildad, Zofar. Al verlo, ni siquiera lo reconocen. Lloran. Se sientan con él 7 días en silencio, pero después comienzan los discursos. Y aquí surge uno de los conflictos del libro. Ellos creen que todo sufrimiento es castigo por pecado. Así que insisten en que Job debe haber hecho algo malo. Pero el lector sabe algo que ellos no saben. Job es inocente. 8. El momento en que Dios habla después de largos debates. Finalmente Dios responde, pero no lo hace con explicaciones. Habla desde un torbellino. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Dios comienza a describir la creación, los mares, las estrellas, los animales, revelando algo profundo. El universo es mucho más grande que la comprensión humana. Entonces Job responde humildemente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El final que pocos recuerdan. Después de todo esto, Dios restaura la vida de Job. Pero hay algo impresionante. Recibe el doble de lo que tenía antes. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Ahora tiene 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y vuelve a tener hijos. Job vive 140 años más. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42:17-10. La enseñanza profunda. La historia de Job revela algo que muchas personas no entienden. No todo sufrimiento es castigo. A veces, las pruebas revelan la profundidad de nuestra fe. La historia de Job nos deja 3 enseñanzas poderosas. 1. La fe verdadera no depende de las bendiciones. 2. El sufrimiento no siempre tiene explicación inmediata. 3. Dios puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Hay algo que hace esta historia aún más impactante. Job nunca supo del desafío entre Dios y Satanás. Nunca supo por qué sufrió. Y aún así, decidió confiar. Muchos creen que la historia de Job es única, pero la verdad es que hay miles de testimonios hoy que reflejan el mismo proceso. Personas que tenían estabilidad, familia, salud, negocios, y de repente todo cambia. Personas que pierden su trabajo, atraviesan enfermedades inesperadas, enfrentan pérdidas familiares, pasan crisis económicas profundas, momentos donde la pregunta inevitable aparece: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Los desiertos que Dios permite. En la Biblia, muchas veces Dios permitió desiertos espirituales para probar y formar a sus hijos. Por ejemplo, Moses pasó 40 años en el desierto antes de liderar Israel. Joseph fue vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. King David fue perseguido durante años antes de convertirse en rey. Y lo mismo ocurrió con Job. Dios permitió un proceso que nadie habría elegido, pero que terminó revelando algo más profundo. La Biblia explica que las pruebas tienen un propósito. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Y también dice: cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida. Santiago 1:12. Esto significa que las pruebas no siempre son castigo. Muchas veces son procesos de formación. ¿Cómo sacar lo mejor de nuestros procesos? Cuando atravesamos momentos difíciles,
Hay 3 decisiones que pueden transformar completamente el proceso. 1. No perder la fe en medio del dolor. Job lo perdió todo, pero nunca perdió su fe. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. La fe verdadera no depende de las circunstancias. 2. Recordar que Dios sigue en control. Aunque Job no entendía lo que estaba pasando, Dios sí sabía toda la historia. Hay momentos donde no vemos el propósito, pero eso no significa que no exista. 3. Creer que el final puede ser mejor. El final de Job fue sorprendente. La Biblia dice: «Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero». Job 42:12. Dios puede restaurar lo que parecía completamente perdido, a veces incluso de una manera mayor de lo que imaginábamos. Padre Celestial, hoy ponemos delante de ti a cada persona que está atravesando un proceso difícil. Tú conoces las batallas que nadie más ve, las lágrimas que se derraman en silencio, las preguntas que aún no tienen respuesta. Señor, así como estuviste con Job, te pedimos que estés con cada persona que hoy se siente en su propio desierto. Fortalece su fe, renueva su esperanza, dales la certeza de que este proceso no es el final de su historia, que aún en medio de la prueba, tú sigues obrando. Trae restauración donde hubo pérdida, trae paz donde hay angustia, y que al final de todo puedan decir como Job: ahora mis ojos te ven, en el nombre de Dios. Amén.